Está bien, está bien. Listo. Ya, sí. Bueno, muy buenas tardes al selecto auditorio de nuestro curso Lecturas Literarias Hispanoamericanas, que reúne a un grupo de 4 estudiantes que asisten regularmente, que participan en las tareas que clase a clase, semana a semana, han ido realizando. Bueno, esta semana es una semana de tránsito, ¿no? De tránsito porque esta semana, que creo que es todavía la 8ª semana, si no me equivoco, ¿no? Es la novena semana. Esta es ya la novena, perdón. Estamos ya en la 9ª semana. Entonces, en la primera sesión de la semana 9ª, hicimos una evaluación de los trabajos, ¿no? De los ensayos que ustedes hicieron acerca de... ¿Alguien quiere entrar? Me parece... Sí. Bueno, entonces cada uno de ustedes hizo la tarea respectiva y he leído con mucho interés, he leído con mucha pasión y también he aprendido bastante del trabajo de ustedes. Ustedes son un grupo selecto, ¿no? Y bueno, esta clase ha sido pensada sobre todo para dar oportunidad a ustedes, que son 4, Loero, Marcos, Medina y Osorio. Como vamos a ingresar al reino de la poesía, pues vamos a partir de la semana 10, vamos a ingresar ya al análisis de poemas, ¿no? Entonces me pareció pertinente ir ingresando a este nuevo rubro, a este nuevo campo del conocimiento que es la poesía. Por supuesto, tiene muchos puntos de contacto con la narrativa. Por otra parte, ¿hay alguien más que quiere unirse? Sí. Entonces, por otra parte, claro, en toda obra literaria, cualquiera que sea su género, su especie, es decir, en una novela, en un cuento, qué sé yo, debe estar presente la poesía. La poesía es la esencia de la literatura, ¿no? Entonces, por casi por coincidencia, señalamos para esta clase esta tarea que ustedes realizarán en calidad de expositores, pero de expositores que libremente, creativamente, harán una pequeña lectura a algunos poemas que por coincidencia todos ellos son poemas, ¿no? Pero por otra parte, ya sabemos que uno tiende a identificar a la poesía con el verso, ¿no? Pero ahora ya estamos claros con que, diríamos, la poesía puede identificarse con el verso regular, con el verso con rima, ¿no? Con rima, con ritmo, el soneto, por ejemplo, pero también tenemos el verso libre, ¿no? El verso libre, el versículo incluso, y luego también se puede hacer poesía mediante la prosa poética, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido con este libro de César Vallejo, este libro que forma parte de su poemario, Poemas Humanos. Hay una sección que aquí la voy a ubicar para tener, sí, acá está 385, sí, acá está, ¿no?
estos poemas en prosa. ¿Sí? Ahí está, ahí está. En esta, bueno, ha habido una larga discusión, pero a fin de cuentas se ha ubicado, se ha creído conveniente ubicar a este conjunto de poemas, poemas en prosa, será ubicado dentro del libro, dentro de Poemas Humanos, como una suerte de apartado, ¿no? Y ha coincidido que estos poemas, que de hecho hemos asignado un poema, La violencia de las horas, a dos personas, ¿no? Creo que esto no será mayor problema, ¿no? Pero allí están en la edición de Ricardo González Vigil, que es una de las más reconocidas, está una sección dentro de poemas humanos, ¿no? Hay una sección que se llama la sección 2, que dice poemas en prosa y ámbito de contra el secreto profesional, ¿no? Entonces, en esa parte, Vallejo presenta estos textos, los incluye como poemas y así es como debemos leerlos. Debemos acostumbrarnos desde ya, por eso he querido participar con ustedes en esta experiencia, que la poesía no solamente se expresa a través del verso medido, de la estrofa, o siempre a través del verso, no. El poema puede también, debe también expresarse a través de de la prosa poética, como ha hecho Vallejo en este conjunto de poemas que hemos seleccionado para ustedes, a fin de que puedan ofrecernos una lectura, ¿no? Una lectura, una interpretación de esos poemas. De acuerdo a este criterio de selección, le tocó a la señorita Loero el poema en prosa, Hallazgo de la Vida, que está en la página 401 de la versión de González Vigil. Luego, La violencia de las horas, que la hemos asignado a dos de ustedes, está en la página 385. Pueden ustedes haber manejado otra edición, ¿no? Y esa edición le ha tocado, vamos a decir, a un caballero y una dama. Entonces vamos a ver cómo han asumido cada uno de ustedes este poema, La violencia de las horas, tanto Marcos como Medina. Y el poema Voy a hablar de la esperanza ha sido asignado al señor Osorio, está en la página 399, esto lo noto aquí, pues yo también ando al tanto de dónde está cada texto. Así que, bueno, en principio podríamos comenzar esta tarea, esta lectura, este comentario acerca de la poesía, qué es la poesía y cómo la poesía se puede expresar a través de no solamente el verso, sino también a través de la prosa, ¿no? Que es lo que Vallejo ha hecho con estos textos que son parte de su libro mayor, del libro Poemas Humanos. No olviden ustedes que el próximo año, el 2022, se celebra el aniversario de su poemario Trilce, ¿no? Que es de ese año justamente. Entonces son 100 años de vigencia de ese texto. Poemas Humanos seguramente también será celebrado en el futuro, y en ese poemario llamado Poemas Humanos, allí está presente este conjunto de textos a los cuales vamos ahora a apreciar a través del trabajo de análisis, siempre, por supuesto,
reconocido, porque estas evaluaciones son fundamentales, ¿no? Vamos a irnos hasta la página, en nuestra edición, ¿no? En nuestra edición encargamos entonces a la señorita Loero, el análisis. La lectura, sería bueno que lea, sí, para motivarnos a todos, la lectura del poema Hallazgo de la Vida, y luego usted podrá hacer un comentario, podrá desenvolverse libremente, agregar datos, exponer ciertas teorías, ciertas reflexiones, porque es un tema universal, ¿no? Hallazgo de la vida. Yo creo que es algo válido. Todos en algún momento nos hallamos con la vida. Estamos en la vida, pero no sabemos que estamos en la vida, pero en cierto momento, sobre todo cuando adquirimos el lenguaje, cuando adquirimos la conciencia, ya asumimos este descubrimiento. Hallamos que la vida es algo que tiene sentido, pero luego en el transcurrir de los años uno puede llegar a perder el sentido de la vida. Eso explica, por ejemplo, la existencia del suicidio. Pero luego puede venir, antes del suicidio, en esta vida dura que estoy llevando, de pronto puede aparecer en el horizonte una nueva experiencia, ¿no? Que me permite retomar mi trajinar diario. Y eso es la verdad, eso es lo que nos caracteriza a los seres humanos. No somos seres guiados por el instinto. Los animales ya tienen una ruta establecida. En cambio, nuestro existir está guiado por el destino, por lo que ocurre. Y los seres humanos no sabemos, quizás sabemos incluso menos que los animales qué es lo que va a ocurrir. A veces los animales presienten que va a haber un temblor y lo manifiestan. En cambio, ¿qué sabemos nosotros o qué sabíamos de esta famosa pandemia en la cual estamos encerrados, ¿no? Así que, hecha esta introducción, entonces agradeceríamos pues a la señorita Loero leer el texto y hacer para la presentación, que sea lo que usted crea convenientes, y hacer un análisis. Pero sí sería hermoso precisamente leerla, porque creo que es un texto hermoso de nuestro querido poeta peruano y universal César Vallejo. Un título muy lindo, muy motivador además. Señorita Loero, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, profesor. Voy a proceder a leer. Hallazgo de la vida. ¿Sí? Formidable, espontánea y primera vez me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas. Mi gozo viene de lo inédito de mi emoción. Mi exultación viene de que antes no sentí la presencia de la vida. No la he sentido nunca. Miente quien diga que la he sentido. Miente, y su mentira me llega a tal punto que me haría desgraciado. Mi gozo viene de mi fe en este hallazgo personal de la vida, y nadie puede ir contra esta fe. Al que fuera se le caería la lengua, se le caerían los huesos y correría el peligro de recoger otros, ajenos, para mantenerse de pie ante mis ojos. Nunca, sino ahora, ha habido vida. Nunca, sino ahora, han pasado gentes. Nunca, sino ahora, ha habido casas y avenidas, aire y horizonte. Si viniese ahora mi amigo Peyret, le diría que yo no le conozco y que debemos empezar de nuevo. ¿Cuándo, en efecto, le he conocido a mi amigo Peyret? Hoy sería la primera vez que nos conocemos. Le diría que se vaya y regrese y entre a verme, como si no me conociera, es decir, por la primera vez. Ahora yo no conozco a nadie ni nada. Me advierto en un país extraño, en el que todo cobra relieve de nacimiento, luz de epifanía inmarcesible. No, señor,
No hable usted a ese caballero, usted no lo conoce, no le sorprendería tan inopinada parla. No ponga usted el pie sobre esta piedrecilla. ¿Quién sabe? No es piedra, y vaya usted a dar en el vacío. Sea usted precavido, puesto que estamos en un mundo absolutamente inconocido. Cuán poco tiempo he vivido. Mi nacimiento es tan reciente que no hay unidad de medida Contar. para contar mi edad. Si acabo de nacer, si aún no hay señores, soy tan pequeñito que el día apenas sabe en mí. Nunca sino ahora oí el estruendo de los carros, que cargan piedras para una gran construcción de Boulevard Haussmann. Nunca sino ahora avancé paralelamente la primavera, diciéndola, si la muerte hubiera sido otra. Nunca sino ahora vi la luz áurea del sol sobre las cúpulas del Sacré-Cœur. Nunca sino ahora se me acercó un niño y me miró hondamente con su boca. Nunca sino ahora supe que existía una puerta, otra puerta, y el canto cordial de las distancias. Dejadme, la vida me ha dado ahora en toda mi muerte. Bien. Gracias por el... Desde el principio, ya. Desde el principio el sujeto lírico ya impacta, dando cuenta de que la vida es algo nuevo para él. ¿Y por qué es algo nuevo? Por una emoción profunda que no había sentido antes, ¿no? Es una emoción nueva que lo hace apegarse, que lo hace descubrir. Probablemente sea un acontecimiento que lo haya sacado de su monotonía y por fin puede abrir los ojos ante todo lo que lo rodea, ¿no? La vida en sí misma. Y esto lo hace tan dichoso que cambia, ¿no? El sujeto lírico deviene en otro sujeto. Entonces por eso se siente diferente de sí mismo. Y al ser diferente de sí mismo, todo a su alrededor se torna diferente, ¿no? Su tierra se torna diferente, sus amigos se tornan diferentes y sus amigos no lo conocen. Y menciona a su amigo, ¿no? Si su amigo no lo conoce a él ahora que ha cambiado, entonces él tampoco lo conoce a su amigo. Luego tenemos en la parte que dice de que quien sea que haya dicho que yo tuve tanta éxtasis antes, es un miente. Y su mentira me llega a tal punto que me haría desgraciado, no que me hace desgraciado. O sea, su emoción es tanta de que cualquiera que quiera interrumpir en esta emoción no puede. Luego tenemos que cuán poco tiempo he vivido y mi nacimiento es tan reciente, ¿no? Como acaba de descubrir toda esta belleza de la vida que es grandiosa, entonces se da cuenta de que lo que ha vivido, o sea, los momentos que puedan haber producido éxtasis en su pasado, han sido muy poquitos. Entonces, todavía le falta descubrir lo que es la vida en tanto a la emoción. Puede ser de que los demás momentos hayan estado relacionados a la tristeza o momentos lúgubres, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta solo aquello que nos causa una emoción llamativa, algo vívido. Luego tenemos que descubre el mundo en su exterior, ¿no? Los carros, las piedras, el mundo, la luz del sol. Y al final dice, se me acercó un niño y me miró hondamente con su boca. Solo ahora la inocencia extasiado, ¿no? Supongo que el sujeto lírico, como alguien oscuro y opaco, no podría llamar la atención anteriormente. Y ahora dice, nunca sino ahora supe que existía una puerta, otra puerta, y me gusta porque podría entenderse como que el sujeto lírico ha vivido en una tristeza constante de la que pensaba que no podía salir, pero hay puertas, no hay caminos, hay otras maneras de vivir, otros acontecimientos. Y la frase final, que es la mejor, ¿no? La vida me ha dado ahora en toda mi muerte. Estos sentimientos de tristeza, este estado lúgubre que tenía el sujeto lo había llevado a pensar en la muerte, ¿no? Constantemente. Y ahora la vida que he descubierto, que en realidad sí tiene momentos de emoción y que sí hay cosas que podrían hacerlo feliz o eufórico, le ha dado su muerte, ¿no? En todo lo que yo pensaba de la muerte, la vida la
inapropiado. Impacto, concepción de la muerte. Correcto, correcto, ¿no? Entonces Sí. diríamos que en este poema hay emoción y hay conocimiento también, ¿no? Sí. Se relacionan mucho los estados eufóricos con el entorno del sujeto lírico Sí, y el sí. descubrimiento. Aquí voy a leer una nota que pone el editor de este poema, dando cuenta de la historia, porque esto es importante también en el trabajo de la crítica literaria, bajo la lectura analítica. Es importante también conocer la historia de los poemas, ¿no? Un poema tiene una historia. En muchos casos sí es posible escribir algo acerca de cómo nació este poema. Y por eso leo aquí este comentario que hace Ricardo González Vigil acerca de la historia de este poema, ¿no? Que luego me puede ayudar a mí a reforzar algunas ideas que he puesto, a analizarlo de modo un tanto diferente, en fin, ¿no? Dice, refiriéndose a hallazgo de la vida, dice, una versión previa con variantes importantes titulada El hallazgo de la vida, fue publicada en la revista Saturno, año 2, número 8, Trujillo, 11 de enero de 1941, página 9 a 10. Por ejemplo, nos sorprende esta cronología porque Vallejo había fallecido ya el año 38, ¿no? Sin embargo, acá se menciona una versión previa, una versión anterior a la definitiva, que es la que hemos leído, ¿no? Dice acá, sí, el comentario dice, es decir, una publicación póstuma, posterior a la edición Príncipe de Poemas Humanos, es decir, esto se publicó ya después de poemas, de poemas humanos. Al parecer, un recorte de esta publicación es el que reprodujo Jorge Puccinelli en 1969, aunque él la consignó con el dato no comprobado hasta ahora de que apareció en la revista La Semana de Trujillo alrededor de 1926. Nótese que el facsímil dado a conocer por Puccinelli reza en la parte superior, comillas, del pasado, haciendo patente que es un poema de varios años atrás, lo cual calza con la revista señalada de 1941. Particularmente valioso resulta que dicha versión primitiva de Hallazgo de la Vida ofrezca como datación París, febrero de 1926. ¿Qué motivó en esos días el éxtasis de Vallejo ante la vida? Armando Bazán, acaso bien informado de la vida privada de César, sostiene que fue el conocimiento de Georgette Philippard, su futura esposa, acaecido en el verano de 1925. Es decir, el conocer a esta mujer le permitió a Vallejo entender que por fin había hecho el hallazgo de la vida. Dice, sostiene que fue el conocimiento su futura esposa acaecida en el verano de 1925, es decir, a mediados de ese año. En la obra de Bazán, César Vallejo, Dolor y Poesía. Esto está publicado en el año 1958. Dice este libro, aunque recién pudieron entregarse a su amor y convivir a fines de 1928 o comienzos de 1929. Es decir, Vallejo conoció el año 26
a Georgette, que fue el amor de su vida, pero por razones familiares seguramente recién pudieron ellos realizarse como pareja, como amantes del amor, a fines del año 28 o comienzos del 29. Continúa diciendo el filólogo González Vigil: pensamos que debió pesar mucho esa vivencia, pero conviene percibir que el hallazgo de la vida, que es el título del poema que la señorita Loero ha analizado, expresa una exaltación más amplia y trascendente, sin concreciones sexuales ni biográficas de tipo alguno. Se alimenta de un proceso vitalizador experimentado por Vallejo, saliendo a luz de las terribles experiencias de 1924. Véase el poema Las ventanas se han estremecido. A lo largo del año 1925, en la medida que va mejorando su situación económica, enriquece sus lazos de amistad y, por cierto, se ve sacudido por la primera etapa de sus amores con Georgette. Tengas en cuenta toda esta gestación del hallazgo de la vida, dado que si uno piensa que el poema brotó en febrero de 1926 para testimoniar algo ocurrido en ese mes, encontraría con sorpresa que ese mes César lo pasó en cama, ¿no? Delicado de salud, aunque admita que, comillas, hace un tiempo hermoso, casi primaveral, en una carta del 8 de febrero de 1926 dirigida a Pablo Abril, ¿no? Dice: según el estereotipo que consignamos en el poema El Buen Sentido, los recién nacidos venían de París. En Hallazgo de la Vida, el poeta proclama que acaba de nacer, ¿no? Entonces, acaba de nacer y todo cobra relieve de nacimiento. Lo notable es que el hallazgo de la vida vincula en el último párrafo en el haber penetrado la vida en toda mi muerte. Otrora la muerte penetraba en toda su vida, linaje del estoicismo de Montaigne y de Quevedo. Ahora sucede lo inverso y la vida transfigura a la muerte, la aniquila, metamorfoseándola, tornándola pórtico de nueva existencia, conforme han experimentado los místicos. De hecho, esa línea final de hallazgo a la vida trae a la memoria, en su sentido profundo y original, la vivencia de la conversión, de la metanoia, ¿no? Agradecemos entonces a la señorita Loero por su lectura, y nos vamos ahora a la página 385, que por alguna pequeña circunstancia será comentado alternativamente, uno después de otro, por la señorita Marcos, y luego reforzará ese análisis el señor Medina, ¿ya? Entonces pedimos a la señorita Marcos que haga la lectura respectiva del poema en primer lugar, ¿no? Y ya cuando el señor Medina participe, si gusta leer el poema, o si no, simplemente entra en el trabajo de análisis. Bien, entonces sería bueno que de todas maneras leamos el poema. No son poemas tan extensos, están escritos de modo diferente, ¿no? En pequeños párrafos, que también es una unidad del discurso poético. También se puede hacer poema. Nos está enseñando de paso las diferentes formas de hacer que tiene el poeta. Y la forma, ya lo sabemos, es esencial. La forma puede cambiar, puede no ser en verso, pero eso no quita que sea un gran poema. También tiene una nota ahí que leeremos en su momento. Entonces, señorita Marcos, usted tiene a su cargo
la violencia de las horas, y yo creo que es un título exacto, ¿no? Efectivamente, las horas son violentas y nos llevan al encuentro final, pero nosotros estamos, acabamos de nacer, como dice el poema anterior, estamos comenzando una nueva vida, y esa nueva vida comienza con la lectura que harán sus compañeros. Señorita Marcos, te agradeceríamos tratar también esto, que también es importante, tratar de leer, diríamos, con la entonación de vida, con la emoción, ¿no? Para recrear, para hacer posible que el lector se emocione con esa lectura y luego pueda también disfrutar de los comentarios, de los análisis, de los aportes que brinda ese poema. Lo escuchamos. Llamó a la señorita Marcos, ¿no? La señorita Marcos no ha asistido hoy. No, hoy día no ha asistido. No, hoy día no ha asistido. Está el Ya, señor vamos a Osorio, la anotar señorita aquí. Loero y el señor Medina. Ya, bueno, por una parte, es conveniente. Yo creo que de esa manera el señor, entonces el señor Medina sí está, ¿no? El señor Medina sí está. Sí está. Entonces el señor Medina es el que Sí, mejor, ¿no? Ya no repetimos, ¿no? Vamos a escuchar el señor Medina, como todos ustedes, es un magnífico lector, analista, trabaja muy bien, conoce muchísimo de ediciones, así que queda usted encargado de hacer la lectura y la exégesis, el comentario de este famoso poema de Vallejo que nos ubica frente a una forma discursiva diferente. Está basado en pequeños párrafos, ¿no? Comienza incluso con una pequeña expresión, pero bueno, ya son detalles que usted resaltará. Le pedimos, por favor, encarecidamente, leer el poema La violencia de las horas. Muy bien. La violencia de las horas. Todos han muerto. Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el burgo. Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas, respondiéndoles a todos, indistintamente, buenos días, José. Buenos días, María. Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses, que luego también murió a los 8 días de la madre. Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad, en tanto cosía en los corredores para Isidora, la criada de oficio, la honrosísima mujer. Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana, sentado ante la puerta del ojalatero. Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en mi víscera sangrienta. Los tres ligados por un género triste de tristeza, en el mes de agosto de años sucesivos. Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio, mucho antes de que él se fuese. Murió mi eternidad y estoy velándola. Muchas gracias por la magnífica lectura, señor Medina. Entonces, tenemos ahora la oportunidad de escuchar las palabras, el comentario. Este es un lector muy profundo, muy informado, y entonces yo creo que de todas maneras
es una ganancia. Y bueno, felizmente no hemos tenido que escuchar dos veces hablar sobre un mismo poema, sino que usted, por las razones del destino favorable, yo creo, a la poesía, a Vallejo, a usted mismo le ha tocado hacer una aproximación a este poema, que por otra parte es sencillo, pero a la vez creo que también tiene una poesía, tiene una visión de la realidad, tiene un sello del estilo vallejiano. Lo escuchamos con todo interés, señor Medina. Muy bien, profesor. Cuando el poeta peruano César Vallejo se refiere a la muerte, es inevitable que lo haga inseparablemente unido, vinculado a otras dos coordenadas fundamentales, la vida y el tiempo. Por ello, en La violencia de las horas, inicia por el fin de la existencia de todos, la totalidad de sus seres afectivamente vinculados a él, a su experiencia vital, y lo hace en tiempo pasado. En el recuento encontramos ya fallecidas a las personas ejemplares por su dedicación al prójimo: Antonia, la panadera de todos; su tía Albina, consejera y difusora de heredad y honra, dos conceptos empleados en la preservación de la vida deseable, virtuosa y ejemplar desde el Renacimiento en la sociedad española; y Lucas, el familiar por afinidad, al no haber engendrado hijos como el poeta, y la soledad que eso le depara. Luego está el grupo de personas activas en la sociedad, pero con algo menos de compromiso, debido a su ensimismamiento distractivo. El cura Santiago, que le complace recibir saludos, pero olvidándose de los nombres de las personas. El músico Méndez, cuya música servía para esparcir melancolía y también de somnífero a las gallinas, pero también con el defectillo de ser muy borracho. Menciona también el grupo de seres desvalidos o desafortunados: Carlota, la madre joven, el anónimo viejo tuerto y vagabundo, el perro Rayo, que no pudo salvarse de ser avaliado por los humanos. Finalmente, a las tres personas más cercanas: su madre María, su hermana del mismo nombre que la madre y su hermano Miguel, todos muertos en agosto de años sucesivos. La muerte, pues, cobra relieves particulares en la poesía de Vallejo. Su ser íntimamente indica una radical soledad. Las muertes particulares, individualizadas, recorren las páginas de su producción. Su madre, doña María de los Santos Mendoza, ha muerto. Y este personaje, esta madre fallecida, en otros poemas conocida como La muerte inmortal, acude varias veces en sus versos. Los familiares desfilan nombrados con sus muertes. Una noche del mes de agosto de 1915 desaparece el hermano Miguel y conocemos uno de los más hermosos poemas, A mi hermano Miguel in memoriam. Pero, aunque no necesariamente el poeta estaría queriendo significar una recuperación total, lo que sí nos invita a considerar sería el haber logrado una autoconciencia de su eternidad, a la que considera también muerta. Nos podría parecer paradójico. El autor Vélez, en 1888, reflexiona sobre este punto. Fuerza destructora el tiempo, mina el presente y el pasado. Tan solo en lugar de tiempo, al mirar hacia atrás, encuentra muerte. Todos han muerto, dice Vallejo, para después comprobar los enormes huecos que quedan en el pasado. Todos han muerto, repite. Si la eternidad es futuro, también es pasado y es presente. En este poema, Vallejo parece, sin embargo, entenderla solo como pasado. Si el pasado está muerto, deducimos, también está muerta la eternidad del poeta. Y cierra con esta sentencia devastadora: murió mi eternidad y estoy velándola. ¿Pero eso qué significa? El sujeto lírico
entiende que la vida es una especie de velatorio, no tanto por las circunstancias en las que se vive, como por las injusticias del tiempo crónico. La muerte no es inocente en Vallejo, deja oquedades y cicatrices de difícil curación. El tiempo físico devora y no conduce más que la muerte. El yo lírico conjuga la desolación y la rabia. El tiempo físico puede incluso acabar con la eternidad. El otro aspecto que el actor resalta es la condición impuesta del tiempo sobre la existencia, la violencia con la que lo hace, como si el tiempo se tragara nuestra existencia, hasta que inexorablemente acaba con ella. Diógenes, otro autor brasileño, en el 2018 comenta lo siguiente: en La violencia de las horas, César Vallejo nos remite al paso de Cronos, devorando a sus hijos, en la teogonía de Hesíodo. Y es cierto, porque es una percepción acertada, a modo de suerte de necrología. Se enumera una sucesión de personajes muertos que habitan en el universo personal del autor. Resulta interesante considerar en la experiencia vital propia como un evento futuro, la muerte como algo que ya ocurrió. La única forma de experimentarlo es ahora, y también de hallar consuelo. La trascendencia de velar, hacer memoria como celebración de una herencia, como algo ya pasado. Sí, muchas gracias, señor Medina, por su lectura muy profunda, muy reflexiva, trascendente. El poema es sencillo, sin embargo, tiene una forma interna que usted la ha descubierto. Aquí, por ejemplo, cuántas muertes, hay varias muertes, ¿no? Desde la propia muerte del poeta, desde que es el verso final, pero usted se ha fijado un detalle muy interesante, ¿no? Que en algunos casos, bueno, la muerte es igual para todos, pero sin embargo sí se ha fijado en aquellas muertes, lo cual quiere decir que una forma de analizar este poema sería hacer una especie de clasificación, qué tipos de personas son las que han fallecido y cuya muerte es más trágica. Por ejemplo, el caso de aquella joven, dice, murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses que luego también murió a los 8 días de la madre, ¿no? Es decir, una muerte doblemente trágica, doblemente trágica. Luego también un hombre desvalido, como hay muchos en la ciudad, en los pueblos andinos, etcétera, dice, murió un viejo tuerto. Su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana sentado ante la puerta del hojalatero, ¿no? La vida no le había dado ni siquiera el pan de cada día, le había dado un ojo de menos, la naturaleza había sido en el sentido mezquina con él, no le había dado todas las herramientas y él simple y llanamente murió como parte de una rutina, ¿no? Una rutina. Y luego la tragedia, ¿no? Esta tragedia que le ocurre a Rayo, caramba, qué maravilla. Le ponen mayúsculas, además dice, murió Rayo, el perro de mi altura, el perro de mi altura, de su tamaño, ¿no? Cuando él era probablemente un niño o un joven, herido de un balazo de no se sabe quién, ¿no? Ese disparo que ya nos está lamentablemente acostumbrado a que se produzca en la ciudad y que ese disparo que no está dirigido o no está dirigido a alguien especial, cae a alguien que sufre de esa manera ese trance de todas maneras doloroso que es la muerte, ¿no? Luego, aquí bueno, ahí tiene partes también de ironía, partes de
cotidianeidad, como en los pueblos efectivamente hay personajes pintorescos, que son parte del entorno, parte de la diversidad humana que hay en todo pueblo. Dice, murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba, lenguaje musical, ¿no? En su clarinete, tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio mucho antes de que el sol se fuese, ¿no? Es decir, era una música melancólica que provocaba un sueño más temprano en las gallinas, que sí suelen dormirse, en una hora temprana todavía, ¿no? Quiero leer antes de dar paso al señor Osorio y continuar con este magnífico coloquio que hemos organizado en homenaje a Vallejo, ¿no? Reitero mis felicitaciones al señor Medina por este comentario que ha hecho, por esta cita que ha tomado acerca de este poema. Efectivamente, los poemas de Vallejo que son muy comentados por no solamente peruanos, sino también por otras personas. Por eso quiero leer acá un comentario que pone el filólogo Ricardo González Vigil acerca de este poema, ¿no? La historia de este poema. Dice lo siguiente, perdón, estoy acá. Murió en maternidad. Bueno, dice, el comentario es breve, dice, refiriéndose a la violencia de las horas, dice, la repetición anafórica murió 10 veces, da al poema un tono de letanía, ¿no? De letanía, de una melodía así reiterativa, efectivamente, ¿no? Cada unidad está presidida por el verbo en indicativo, murió, etc., como algo que está en la naturaleza del ser humano. Eso es lo que va a pasar con todos nosotros en algún momento. No nos ha tocado todavía, pero ya nos tocará, y Vallejo podrá agregar también allí a esta recuento. Pero lo que sí yo le quería comentar, señor Medina, este párrafo que usted lo ha resaltado muy bien, pero es la parte del poema que a mí más me conmueve, ¿no? Me conmueve porque, fíjense, de paso involucra al propio... Las otras son muertes de otra persona, pero acá están involucrados en este párrafo de la parte final del poema, están involucrados seres muy queridos para él, pero que además están asociados a armas, ¿no? A armas, a actitudes, como dice usted, en el mes de agosto de años sucesivos. Aquí Vallejo se esforzó en ser tanático, ¿no? En crear expresiones que realmente a uno lo dejan pensando, lo dejan a uno en la duda, en la desesperanza, cuando dice, murió en mi revólver mi madre, murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en mi víscera sangrienta, ¿no? Murió internamente. Los tres ligados por un género triste de tristeza, ¿no? Esa reiteración del sonido, por un género triste de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos. Ahí está la temporalidad que usted mencionaba, la coincidencia de que estos tres seres
tan queridos como son su madre, su hermana y su hermano, hayan pues muerto, pero de esta, como si fuera con la participación, como si de alguna forma esto sí lo implicara a él profundamente cuando se refiere a esta, sobre todo esta frase para mí es enigmática: murió en el revólver mi madre, en mi puño mi hermana, ¿no? Quizá murió dándole la mano y mi hermano en una víscera sangrienta. Todo esto ocurrió en ese mes de agosto. Cada mes tiene una connotación de años sucesivos. Esto es lo que ocurrió en la biografía de Vallejo, y Vallejo, con el talento que tiene, ha podido convertir estas experiencias traumáticas. Ahora, en cuanto al verso final, sí, también me deja pensando, ¿no? Murió mi eternidad y estoy velándola. Claro, ¿no? El duelo es importante, la herencia que uno deja. Quizá también este poema se pueda combinar o se pueda hacer una intertextualidad cuando él dice: me moriré en París con aguacero, y luego dice: César Vallejo muerto, le daban todos con un palo y duro. Es decir, la muerte es otro de los grandes temas, y Vallejo sabe, a veces partiendo de situaciones muy cotidianas, sabe darle una trascendencia y nos deja a nosotros los lectores en una sensación indescriptible, nos deja con esa inquietud metafísica. Por eso se hablaba mucho de Vallejo como un poema metafísico. Yo creo que no es solo un poema metafísico, es un poema metafísico, pero también es un poema, es un poeta, es un escritor que se fija mucho en lo físico, ¿no? Lo que dice son verdades tremendas, ¿no? Cuando ese famoso poema que todos conocemos, que dice, el primero de los heraldos negros, dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Yo lo había leído miles de veces y lo sigo leyendo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y a mí me ocurrió una experiencia así que me puso al borde de la muerte. Entonces allí recordé ese famoso poema de Vallejo y fue para mí un consuelo recordarlo, porque Vallejo fue el primer poeta que yo leí así intensamente, ¿no? Entonces dije: hermano Vallejo, tienes razón, hay golpes muy fuertes, hay golpes tan fuertes, y yo no sé, yo en ese momento me sentía así, felizmente pude salvar esa circunstancia, pero ahora entiendo que estaba diciendo simple y llanamente: por favor, cuídense todos ustedes, especialmente ustedes que son gente joven, que son gente inteligente, gente valiosa para la cultura de este país. Les pido encarecidamente que se cuiden de cualquier circunstancia, que hay que ser previsores en ese sentido, ¿no? A veces uno se cree muy seguro de sí mismo y sin embargo uno se puede pisar una cáscara de pata y se muere y se acabó, ¿no? Se acabó fulano de tal. Entonces cuídense, procedan con bastante prudencia, ¿no? Tengan en cuenta que lamentablemente el mundo es muy hermoso, pero está lleno de una serie de, como ahora en estos ya 2 años, minutos 20, minutos 21, el tiempo ha sido implacable contra nosotros, ¿no? Ese tiempo que nos va erosionando, que nos va llevando, ya sabemos hacia dónde, pero aún dentro de esas circunstancias muy difíciles, sin embargo, nosotros seguimos luchando contra ese enemigo que es la muerte, que es el propio tiempo, ¿no? Y por eso yo le agradezco verdaderamente al señor Medina por este magnífico análisis, por esta magnífica exposición con datos valiosísimos que enriquecen
esta vivencia que Vallejo ha querido transmitirnos acerca de un hecho tan universal, de un hecho tan infinito, tan misterioso siempre, como es el de la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a continuar. Nos vamos a la página 399, aquí según la edición que tengo del doctor González Vigil. Sí, el poema, vean ustedes, que se llama Voy a hablar de la esperanza, que es el poema que el señor Osorio, distinguido alumno de este curso, voy a hablar de la esperanza. Es otro tema también muy humano, ¿no? Aquí en estos poemas habla de temas que nos tocan a todos. ¿Quién no ha tenido una esperanza, no? ¿Quién no vive de esperanzas, de sueños? Entonces, ahí tiene usted el poema que se complementa mucho con Hallazgo de la Vida, pero es otra versión, ¿no? Y que el señor Osorio tenga la amabilidad de leer ese poema que le asigné a usted, que se llama Por supuesto. que está escrito en una prosa poética, ¿no? Y que usted ha leído seguramente más de una vez, y como usted es un gran lector, como todos ustedes, ¿no? Vamos a, convencidos, vamos a Sí, profesor. es más, como decía Octavio Paz, que la poesía es conocimiento, es convicción, es trascendencia. Muchas gracias, señor Osorio. Muy bien. En primer lugar, quiero agradecerle sus elogios y disculparme por no poder adecuarme a los elogios que usted me está otorgando, dado a mi limitación evidente. Pero quitándome esta pequeña advertencia, voy a continuar con la lectura de este poema en prosa. Voy a hablar de la esperanza. Bien, voy a empezar. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano, ni como ateo. Hoy sufro simplemente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo, ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más bajo. Hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa, ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar su pausa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es el viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si me hubiera cortado el cuello de raíz, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba. Hoy sufro solamente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme a ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba siquiera. Lo mismo el enamorado. ¿Qué sangre la suya más engendrada para la mía sin fuente de consumo? Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran, inevitablemente, padres o hijos. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho para amanecer, y si lo pusiesen en una estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusiesen en una estancia luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente. Muchas gracias por la lectura. Muy buena. Ahora voy a pasar por el análisis
o al menos la aproximación, dado que un análisis exhaustivo supera mis competencias, así que voy a intentarlo. Bien, empezamos por el título para simplemente dejarlo al final. Realmente tengo alguna hipótesis sobre el título, pese a que este título pueda invitar a ser el primer tema de discusión, debido a que es lo primero que leemos en esta obra, pero voy a dejarlo al final, como ya he dicho. Bien, todo el texto ronda el concepto del sufrimiento. Sin el sufrimiento no podríamos entender nada de lo que este poema dice, sería ilegible, de tal manera de que el sufrimiento como concepto se vuelve el principal motor, el principal tema de esta obra. Asimismo, tenemos que el sufrimiento tiene cualidades muy especiales, muy singulares. Y con singulares me refiero a muy poderosas. Y con poderosas me refiero a muy cósmicas. En este sentido, pues, Vallejo no sufre, en primer lugar, como persona. No sufre como individuo con un nombre, una identidad. Por eso dice, no sufro este dolor como César Vallejo. Y tampoco se duele como hombre ni como ser vivo. Quiere decir que lo único que le queda para poder sufrir es como una entidad sencillamente como tal. Es simplemente un ser, una cosa, un algo que sufre, dado a que no puede sufrir como religioso, no puede sufrir ni como hombre, no puede sufrir como un ser vivo, es decir, hay seres vivos y no vivos, y él no sufre como ser vivo, entonces él no está sufriendo de la manera tan específica que podría encerrar un sufrimiento de un ser vivo. ¿Esto qué quiere decir? Que este sufrimiento, como lo va a decir Vallejo más adelante, dice, hoy sufro desde más abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sufrimiento es de más hondura. El sufrimiento tiene una capa de profundidad muchísimo más grande que la de cualquier identidad o identitarismo humano, o cualquier identitarismo vivo, y cualquier identidad que pueda ser atribuible o que se pueda forjar por sí mismo un sujeto con vida. Entonces, este dolor, en primer lugar, es profundo. Tenemos que, en segundo lugar, este dolor es tan hondo que carece de causa y al mismo tiempo tiene todas las causas. Nada es su causa, nada ha podido dejar su pausa. ¿Qué sería su causa? ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué quiere decir que no tenga causa? Que es un evento, un acontecimiento, una ocurrencia, un hecho que sucede por cuenta propia, que sucede sin que nada lo haga surgir. Y si dice que no carece de causa, ¿qué quiere decir esto? Que de todas maneras debió tener alguna causa. Pero esto es contradictorio. Pero ¿cómo se entiende entonces? Se entiende de la manera que sigue. Si algo supuestamente no tiene ninguna causa en concreto, y si se supone que algo deba tener una causa, esto quiere decir que el dolor que siente el sujeto etéreo y totalmente metafísico, como se coloca Vallejo como entidad sufriente, es un dolor, o mejor dicho, un sufrimiento de todas las causas. Todo es la causa y por lo tanto nada es la causa. Cuando todo es una posible explicación para un fenómeno, eso quiere decir que, como cualquier cosa lo es, nada vendría a serlo. Es como algo que si se puede hacer de cualquier manera, entonces con cualquier acción, con cualquier hecho, con cualquier disposición de eventos, surge. De tal manera de que en realidad esto surgiría espontáneamente.
surgiría sin que hubiera un motor concreto, de tal forma que se juega con esta ilusión de efectos y causas. Como todo es una posible causa, entonces realmente no tiene una causa. Si todo puede hacer surgir el dolor, entonces nada en concreto hace surgir el dolor. Esto podemos entenderlo si comparamos el dolor de Vallejo con un dolor muy específico. Digamos, el dolor de un hombre al romperse la pierna. Uno tiene una causa para romperse la pierna, que puede ser un accidente, una actividad peligrosa, etc. Entonces, la causa de romperse la pierna puede ser uno de esos eventos. Y la causa del dolor es la rotura de pierna, claramente. Pero esta causa es muy simple, dicho de esta manera. En realidad tiene muchas causas. Es porque se rompen nervios, se rompen músculos, también se rompe la estructura ósea, que tiene también conexiones nerviosas. También esto es porque el cuerpo humano segrega algunas hormonas que nos que nos hacen sentir dolor, que nos avisan sobre el peligro que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, médicamente se puede explicar por varios factores, multifactoriales, este dolor humano. En cambio, el dolor de Vallejo, al no carecer de causa, pero no tener causa, en otras palabras, tiene toda causa. Toda causa es igual a la anulación de la causa. Esto es algo difícil de explicar para mí, pero se puede entender desde esta concreción que acabo de hacer como ejemplo rutinario. Sí, bueno, la medida de lo que el rutinario puede hacer una fractura de hueso, ¿no? Bien, sigo. Si nada es su causa, nada ha podido dejar su pausa, entonces el dolor se mueve con Vallejo. Se mueve y se mueve sempiternamente. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. El dolor de Vallejo está en todas partes. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si me hubiera cortado el cuello de raíz, mi dolor sería igual. Exacto, es lo que he dicho. El dolor, este dolor supremo, tiene todas las causas. Puede ser de cualquier causa, en otras palabras. Y de tal manera se puede afirmar que como es un dolor que tiene como causa absoluta el simple hecho del mundo, entonces se puede decir que el dolor viene de más arriba. No es un dolor concreto, no es un dolor terrenal, ni siquiera es un dolor filosófico, es un dolor cósmico. El cosmos está más arriba de nosotros si lo vemos de esta manera estratificada, como nos los quiere poner Vallejo. Yo hoy sufro desde más arriba, hoy sufro desde más abajo. Da a entender las ubicaciones espaciales de la Tierra y del cielo. Al menos esta es mi categorización didáctica para explicarme. La Tierra está abajo de nosotros, el cielo está encima de nosotros. La Tierra da a entender profundidad, el cielo da a entender amplitud y trascendencia. La Tierra es profundidad porque Vallejo, al sentir su dolor profundo, que tiene una hondura que se deslinda de cualquier identidad, entonces este dolor se vuelve supremo en el sentido de complejidad de estratificación, en el sentido de ser más profundo, más hondo, tener una cualidad muchísimo más entrañable, en el sentido de entrañas, en el sentido de estar dentro de una composición de cosas, estar tan al fondo, casi tan al corazón de las cosas, que podemos hablar en estos términos de tierra. Y del cielo, porque el cielo indica trascendencia, el cielo indica amplitud, de tal forma que el dolor de Vallejo, al tener toda posible causa y por lo tanto no tener ninguna, es como el cielo que cubre toda una superficie del mundo. Entonces cubre toda posibilidad.
y es trascendente porque se eleva de cualquier posibilidad normal o cualquier posibilidad concreta, de tal manera que puede hacer estas comparaciones el yo poético con la novia o con el cortarse el cuello, y el dolor sigue siendo igual. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento. Bien, el dolor humano, bueno, el dolor humano tan concreto como es el del hambre, de lo que se dice el inglés starving, morir de hambre, esto para Vallejo no se acerca a su sufrimiento cósmico supremo. ¿Por qué? Porque al menos la muerte de un hambriento podría provocar que en la tumba crezca una brizna de hierba, es decir, que habría algo de vida, que habría algo como le dicen en inglés, relief, habría algo de alivio cósmico, el alivio cósmico correspondiente al surgimiento de vida tras la muerte. Es como estas imágenes, pues, estas iconografías o estos tropos, ¿no? En las narrativas de ficción, en las cuales hay alguien que muere, pero encima de sus restos crece florecitas o crecen hierbitas o incluso concepciones míticas o culturales de que debajo de personas crecen árboles o crecen edificios enormes, o mejor dicho, son construidos edificios enormes, o son construidos puentes enormes. Esto en el caso de Vallejo, pues, su sufrimiento sobrepasa esta esperanza cósmica. Lo mismo el enamorado, que sangre la suya más engendrada para la mía sin fuente ni consumo. Bien, más o menos se repite esta idea de una pobre esperanza que por ser tal no puede ser compatible con el sufrimiento que siente Vallejo. Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos. Claramente el dolor a no tener causa y al mismo tiempo que todo puede ser su posible causa, entonces no tiene algún metafórico padre ni es hijo de metafóricamente nada. Es algo surgido por lo que sea y por lo tanto que no tiene ningún efecto concreto, es algo espontáneo. Y dice, le falta espalda para anochecer y le sobra pecho para amanecer, y si lo pusiesen en una estancia oscura no daría luz, y si lo pusieran en una estancia luminosa no echaría sombra. No puede ser contrastada la muerte. Digo, no puede ser contrastado el sufrimiento de Vallejo. Este sufrimiento que siente el yo poético como entidad sufriente simplemente es capaz de no ceder ante los contrastes binómicos. No es compatible con una ordenación dual, ni siquiera es compatible con un antagonismo. Lo cubre todo y se adapta a todo, de tal manera que la mejor manera de explicar este sufrimiento es extrañamente monística. Hoy sufro solamente, nos lo dice el propio poeta y el propio yo poético, de tal suerte que el sufrimiento, al ser solo sufrimiento, es el sufrimiento y es el más grande, supremo sufrimiento que puede sentir cualquier objeto en la existencia, cualquier sujeto, mejor dicho. Entonces, el sufrimiento máximo es el sufrimiento que solamente se puede atañir a un sujeto metafísico, a un sujeto fuera de cualquier identidad concreta que lo arraiga al mundo de la materia. De tal suerte que el sufrimiento cósmico, el sufrimiento supremo, el sufrimiento mayor, puede tener toda causa y puede no tener ninguna causa. Puede sobrepasar cualquier identidad y cualquier estado de la materia. Puede sobrepasar cualquier otro sufrimiento menor, porque al menos los sufrimientos menores traen esperanzas pírricas, alivios cósmicos, como una brizna de hierba, una florecita. Es un sufrimiento que es incompatible con los contrastes del mundo material, incluso del mundo espiritual, incluso de esta estancia luminosa, que también puede ser interpretada como espíritu, estancia oscura, interpretada también a nivel de espíritu como maldad, sufrimiento, oscuridad, pero este sufrimiento total sobrepasa cualquier contraste, cualquier obediencia a una ley física o una ley espiritual. Simplemente abarca todo,
se moldea a cualquier cosa de tal suerte que no se la puede distinguir ni se la pueda aprehender. Solamente se puede enunciar desde el sujeto etéreo que sufre. Y de tal suerte, bueno, no voy a repetir más eso, y de esta manera, vamos al título. Voy a hablar de la esperanza. Se puede intentar racionalizar este título de muchísimas maneras. Se puede intentar ver por cómo este mensaje de Vallejo trata de hablarnos de la esperanza. Se puede tratar de ver cómo esto no habla de la esperanza y así intentar de alguna manera racionalizar el mensaje para que nos hable siquiera sobre esperanza, en algún sentido, ya sea positivo o negativo. Pero para mí, este título tiene una función, es mi hipótesis para hacer esta aclaración, o sea que debe ser comprobada. La esperanza en el poema de Vallejo es algo que más bien tiene una consideración marginal en el poema, ya que solamente es una parte del todo de lo que puede ser el sufrimiento cósmico supremo. Y cuando habla de este título, cuando le coloca voy a hablar de la esperanza, lo que está haciendo es intentar desengañarnos. La función de este título, si es que quizá no la tiene, quizá solo le puse este título de algún otro momento, no lo sé, pero yo tengo mi hipótesis, que este título está para engañar, o mejor dicho, para desengañar. Está, como le dicen en la jerga de internet, para trolear, para burlarse de manera muy solemne y muy poco graciosa del lector. Está para romperle las expectativas y para hacer que tenga que quedarse con los grandes pedazos o pequeños pedazos de sus expectativas, para hacerle tener que entrar de manera sardónica en un tópico tan poderosamente desolador como el sufrimiento cósmico de Vallejo. E incluso esta sardonería, esta burla, no tiene risa, no tiene punto de gracia, no tiene punto de humor, ¿no? Aquí no hay ninguna comedia, simplemente es el puro contraste que podría más asemejarse al humor negro que a un chiste blanco. Y ni siquiera es gracioso, es totalmente desolador. En este sentido, pues, yo planteo que el título sirve, como ya he dicho, para engañar o desengañar al lector. Y con esto acabo mi intervención. Muchas gracias, señor Osorio, por su brillante análisis, por sus reflexiones tan filosóficas, por sus esfuerzos fructíferos, creo yo, de analizar este poema. Voy a hablar de la esperanza, poema tremendamente filosófico, alusivo a la condición humana. Y yo creo que este tiempo en el que estamos viviendo nos da la oportunidad de comprobar aquello que Vallejo decía. Es decir, que hoy sufrimos desde arriba, desde abajo, a la izquierda, a la derecha. Hoy sufre todo el mundo. Y coincido también con la idea que usted da, que en el fondo el título es un señuelo, ¿no? Es una ironía, es una burla, que el poema hay que leerlo en otro sentido o darle otra orientación. Su análisis ha sido muy exhaustivo, lo felicito realmente, me ha hecho reflexionar tanto, me ha hecho pensar tanto, querer tanto a Vallejo. Usted como es especialista, bueno, acá hay una nota, voy a leer solamente 2 parrafitos de algunos datos acerca de este poema, que quizá también pueden ser de ayuda a usted, porque
con este trabajo que ha realizado ahora, podrías hacer perfectamente un artículo científico. Entonces leo esta información que viene después del texto, que está en la edición de Ricardo González Vigil. Voy a hablar de la esperanza, ¿no? Que es el texto que usted ha leído. Bueno, él dice lo siguiente, ¿no? Es la nota 176, está en la edición, en la página 399 de una edición, pues yo tengo una edición más antigua, pero sus ediciones son cuidadas, por tanto, esta edición que tengo aquí, por ejemplo, es del año 2012, es muy reciente. Recuerdo que yo participé también en la presentación de la poesía y la narrativa, ¿no? De la narrativa me encargué yo y de la poesía otra persona. Por eso leo estos datos, quizá si tiene ya después un interés especial. Dice, refiriéndose a este poema, dice, la conexión entre dolor y esperanza, basada en una concepción hondamente trágica. Y ahí pone, ahí Kierkegaard, Nietzsche y Unamuno. Entonces este poema está basado en una concepción hondamente trágica, cita tres grandes filósofos trágicos, de la potencia iluminadora del dolor, como usted también señalaba. Formaba parte del ideario de Antenor Orrego, amigo, maestro de Vallejo. Precisamente en una carta que Orrego le remite a César el 6 de julio de 1926, por la época de composición de Voy a hablar de la esperanza, probablemente por la época de composición de este poema, leemos, la vida, dice Orrego, ¿no? Dice, la vida, según creo, no se ha hecho para el placer hedonístico, sino para sufrirla, gozándola en toda su sagrada tragedia de amor y de conocimiento. Y creo que es eso, ¿no? Es decir, el sufrimiento es muy hondo, pero creo que también la vida nos da las posibilidades. Leo el siguiente párrafo que también puede ser útil. Dice, hay grandes antecedentes bíblicos en esa visión del dolor. Larrea, que es otro vallejista, que ha hecho un extenso comentario de Voy a hablar de la esperanza en una revista que de ser el caso, se lo puedo dar, ¿no? Dice Larrea, que ha hecho un extenso comentario, remite al siervo paciente de las profecías de Isaías, tan ligado al sacrificio de Jesús en los evangelios. También anota Larrea la figura griega de Prometeo, especialmente reelaborada por Ochille. Por su parte, Gustavo Gutiérrez señala certeramente que, comillas, Vallejo manifiesta ahí en términos de una hondura solo comparable a las de Job, su sufrimiento, pero también paradójicamente su esperanza. Eso somos seres contradictorios, somos seres que estamos viviendo ahora el dolor de la pandemia, y sin embargo nos damos este espacio para el diálogo, para fortalecernos, para sufrir juntos, y de esa manera paliamos un poco la situación. Yo estaba pensando cuando usted reflexionaba con mucha profundidad, yo decía, pues, creo que una de las razones que usted de hecho también ha mencionado, que claro, sufrimos y sufrimos desde más arriba, desde más abajo. Este sufrimiento no tiene causa, este sufrimiento nos supera desde todo punto de vista. Creo que esto obedece también a que la naturaleza o la divinidad, qué sé yo,
nos ha dado conciencia, ¿no? Nos ha dado esa posibilidad de tratar de comprender las cosas. Y por eso es que sufrimos. En cambio, las cosas, los animales, al parecer, no tienen ese sufrimiento hondo, profundo, terrible, demoledor. ¿Y por qué ocurre eso? Creo que lo dice Darío con este poema que voy a leer, que ustedes lo conocen, pero creo que esa misma preocupación que Vallejo manifiesta en el poema que el señor Osorio ha analizado brillantemente, ¿no? Esto que menciona Darío es aplicable de alguna manera, se puede relacionar con este texto llamado, paradójicamente voy a hablar de la esperanza, cuando todo lo contrario habla más bien del dolor, habla del sufrimiento. Leo este texto y con eso cerramos la sesión de esta tarde. Les agradezco por su participación, los felicito y realmente me da mucho orgullo trabajar con un grupo como el de ustedes, de altísima calidad, de gran nivel reflexivo, de una seriedad en el trabajo que realmente es algo ejemplar. Bueno, como un homenaje a ustedes, a nuestra amistad, con un homenaje a Vallejo, con un homenaje a nuestro querido Perú, ¿no? Y con la conciencia de que hacemos todo lo posible de nuestra parte por luchar en contra de todas estas fuerzas, les dedico la lectura de este breve poema, que ustedes lo conocen, es un poema del maestro Rubén Darío y se llama Lo Fatal. No, lo fatal. Creo que eso es el sentido que también de la prosa de Vallejo, ¿no? Lo fatal. Vallejo comprueba que la vida del hombre es algo fatal, algo que no tiene remedio. Por eso Vallejo dice, Rubén Darío dice en este poema, el último de Cantos de Bella Esperanza, dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, y ni mayor pesadumbre que la vida consciente, Ser y no saber nada, eso es lo que somos, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Es lo mismo que dice Vallejo. No sabemos a dónde vamos y tampoco sabemos de dónde venimos. Y sin embargo, dentro de ese no saber de dónde venimos, de dónde vamos, es dentro de ese saber, dentro de ese recorrido contradictorio, inapelable, fatal, es que transcurre nuestra vida y nosotros tratamos de darle un sentido mediante nuestro trabajo, mediante nuestro esfuerzo, mediante nuestra vida consciente que nos da la fuerza necesaria para tratar de penetrar en todos estos enigmas que tiene la existencia humana. Con esto cerramos la sesión de hoy. Les doy mi más cordial saludo. Igualmente comparto con ustedes este sentimiento de cariño, de amor a esta patria que nos cobija y lo sigo contando con ustedes y ya en la próxima semana ya estaremos a tratar temas nuevos. Ahora no quiero dejarlos en paz, quiero que estén tranquilos y saber en todo caso que ya en la siguiente lección estaremos
Bueno, definitivamente la ruta que vamos a seguir es la ruta de la poesía, ¿no? Y es alrededor de ella. Creo que ustedes han leído ya este texto de Octavio Paz, alusivo a la que está en el aula virtual de ustedes. Ustedes tienen una antología de poemas, de manera que sí, yo recomendaría en todo caso como una de las fuentes de las cuales nos vamos a servir para esta nueva etapa del curso, este texto de Octavio Paz, de su libro El arco y la lira, es este capítulo que ustedes lo tienen, que se llama Poesía y Poema, ¿no? Sobre eso ha tratado esta reunión magnífica, y bueno, les agradezco nuevamente y nos despedimos muy cordialmente, muy vallejianamente, y también como sanmarquinos nos damos un cordial saludo, una esperanza de vida para todos nosotros. Muy buenas tardes a todos ustedes, que son verdaderamente un grupo selecto. Muy buenas tardes y muchos saludos para ustedes y los suyos, y cuídense, por favor, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Muchas usted, gracias, profesor. profesor. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias por su paciencia. Me despido, sin antes agradecerle todo lo que hace por nosotros. Estoy feliz acá. Qué lindos.